Bueno, pues buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar lugar a la última sesión, a la última mesa redonda de esta jornada, interesante jornada, que han organizado Miguel Ángel Benedicto y Fátima Guadamilla. Es un placer por anticipado compartir con ellos esta jornada y con las personas que me acompañan en la mesa en el día de hoy, Mónica Puente y Juan Luis Manfredi. Como quiera que estamos en el último slot de la sesión, si os parece vamos a iniciarla con cierta agilidad. Juan Luis Manfredi es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha de Periodismo y Relaciones Internacionales. Se encuentra ahora mismo ocupando la cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown University. Tuvimos oportunidad hace un año de estar por allí y saludarle personalmente. Y bueno, es una persona que bueno, participa en el Observatorio de SADE, ha estado en innumerables proyectos, es una persona que le encanta la parte relacionada con la divulgación, por supuesto, aparte de sus temas de investigación, y muy ocupada de las cuestiones relacionadas con el interfaz entre las relaciones internacionales y la parte económica. Mónica Puente, por su parte, es profesora en la Complutense de Madrid. He tenido oportunidad de echar un vistazo a algunas de sus publicaciones, una persona muy preocupada y ocupada de los temas relacionados con la gobernanza económica, con el papel del Banco Central Europeo en el nuevo esquema europeo, los temas de gobernanza y esa interfaz de cómo hay que tomar decisiones y cómo hay que gestionar la economía de la zona de la Unión Europea, y por tanto dos personas ideales para hablar de este último asunto que tiene que ver con la parte económica en ese posicionamiento de Europa como actor global. Si os parece y sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda con una intervención inicial, con independencia de que luego surja alguna cuestión. En primer lugar, Juan Luis, tienes la palabra. Muy bien, Manolo, muchas gracias. Hola, Mónica, muy buenos días. Encantado de saludarte y un saludo a todos los compañeros de la UCLM y a los alumnos. Ya pronto estaremos por allí de vuelta, pero mientras tanto nos conformamos con esta intervención online. Estoy así un poquito oscuro porque efectivamente estoy en Washington, aquí son las 6:46 de la mañana y bueno, pues a ver, me dicen por aquí que dé un poquito de luz. ¿Qué tal así? ¿Estoy más guapo? Sí, vale. Bueno, a ver, es que es totalmente de noche aquí. A ver ahora. ¿Qué tal así? ¿Mejor así quizás? Bien, sí. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, pues la historia que nos ocupa hoy es conversar, discutir cuál es la política y la economía de la Unión Europea en esta Europa de posguerra. Cuáles son las perspectivas que tenemos desde el ámbito de la economía que hemos aprendido en los últimos 5 años, ¿no? Permitidme un comentario rápido, como ha pedido Manolo, para fijar la conversación. Yo creo que lo primero que tenemos que meter en la cabeza es que Europa no está en crisis. Europa vive en estado de crisis. Siempre mencionamos las 6 últimas crisis que nos permiten pensar que es difícil avanzar en la construcción y la gobernanza europea con calma y sin que haya problemas de enorme calado, ¿no? Básicamente cito 2008, crisis de la eurozona; 2014, invasión de Crimea; 2015, crisis de los refugiados; 2016, Brexit; 2017, el trumpismo; 2019, el COVID; 2023, 2022, la invasión de Ucrania. Es decir, cada 2 o 3 años hay una crisis cíclica que nos impide pensar con claridad. ¿Qué es novedoso? ¿Por qué me interesa traer la economía a la conversación de política y seguridad? Porque desde el año 2019 encontramos que es importante que la acción política se alinee con la actividad económica y comercial. Esto, que es una obviedad, en Europa es novedoso. En Europa es novedoso porque es esto que llamamos la Comisión Geopolítica, es esto que llamamos la brújula estratégica, que es la necesidad de alinear los mensajes, las inversiones, la cooperación internacional y la narrativa, que sería el ámbito en el que yo estoy, ¿no? 3 ideas fuerza para fijar mi posición. 1.
Por primera vez la Unión Europea ha entendido que la economía representa seguridad. Por primera vez la Comisión Europea ha incorporado recursos financieros para la compra conjunta de armamento y que tenga como destino Ucrania. En segundo lugar, se han coordinado las sanciones políticas y las sanciones económicas vinculando exportaciones, cooperación al desarrollo y economía. Y en tercer lugar, y lo dejo aquí para dejárselo fácil a Mónica, se ha recuperado la política industrial, el retorno del Estado. El Estado está aquí, si es que alguna vez se marchó, para orientar las políticas industriales, para considerar cuáles son los principales ejes de acción y para identificar, y me lo llevo a mi terreno, las debilidades y las fortalezas del sistema económico europeo. Luego podemos discutir en qué consiste esa política industrial renovada, cuáles son las líneas de acción en relación con la digitalización, que sería la parte que más me interesa a mí, y cómo y lo dejo ahí votando para luego continuar, cómo se vinculan estas ideas con, uno, el debate de globalización, de-risking o decoupling, ¿no? Sería el primer debate. Y segundo debate, el comercio global. ¿Cuánto de fuerza tiene el Global Gateway? ¿Cómo podemos promover nuestra tradicional expansión comercial europea con otros valores como la transición ecológica, medioambiental, el interés por América Latina, los nuevos actores, China, etcétera? Con estas ideas así principales yo creo que hemos abierto muchas puertas y ahora se lo dejo a Mónica para que conduzca la conversación hacia donde ella considere. Gracias. Gracias, profesor Manfredi. Buenas tardes a todos. Siguiendo un poco el hilo que ha comenzado el profesor Manfredi, fijaros, decía Jean Monnet que la Unión Europea será la suma de todas sus crisis. Es decir, o sea, relacionaba ya el hecho de que la gestión de la Unión Europea en sí es una entidad tan compleja que gestionarla también responde a un proceso de voluntades en donde generar consensos también es muy complicado. Es cierto que nosotros venimos aquí a hablar hoy sobre el papel de la Unión Europea como agente económico global, pero no podemos obviar, como ha dicho el profesor Manfredi, la dimensión política, la dimensión social y la dimensión cultural. Europa sigue siendo un elemento económico en el plano internacional importante. El problema es que parece que cada vez es más la distancia con los dos principales actores, ¿no? Con China y Estados Unidos. Y lo que, a raíz un poco de lo que decía el profesor Manfredi, lo que Europa se ha dado cuenta, a raíz de todas las crisis en los últimos 5 años, es que tiene que ser un agente activo. Es decir, necesita poner en valor, es decir, dificultades y deficiencias tiene muchas, pero necesita poner en valor todo su potencial para poder ser competitivo. ¿Y eso cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo, fijaros, empezando por las políticas económicas. Ahí tenemos el presupuesto del Next Generation, por ejemplo. Es una actuación por parte de la Unión Europea en donde se da cuenta que tiene que actuar, que tiene que poner recursos para poner en valor al final su potencial, ¿no? Y hablábamos sobre el tema de la política industrial, ¿no? Es decir, si vemos un poco la composición del presupuesto europeo, la parte destinada al cambio de modelo económico, toda la inversión en lo que es energías verdes, pues nos viene a poner en valor, ¿no? ese potencial en donde está actuando la Unión Europea. Fijaos, no solamente desde la política presupuestaria y la política fiscal, tenemos en la mesa ya un proyecto, un borrador de pacto de estabilidad y crecimiento para intentar generar dinámicas que hagan a los estados, ¿no? Al final más homogéneos en determinados aspectos, en determinados datos de carácter macroeconómico, en lo que son las finanzas de carácter público. La actuación del Banco Central Europeo en las últimas crisis también ha sido otro de los elementos importantes, ¿no? El hecho de que el Banco Central Europeo, pues un poco obviando en
en algunos casos dudando, ¿no?, de su independencia política, pues cómo puede poner sus recursos a favor de generar, ¿de acuerdo?, una situación lo más beneficiosa posible para el conjunto de los Estados, en este caso de la zona euro. Como actor en lo que estábamos hablando de intercambios de mercancías, yo creo que profesor Manfredi debe estar en torno al 15% del volumen total de lo que es intercambio de mercancías en el mundo, pero sigue siendo un agente potente. Es cierto que la mayoría de los intercambios comerciales se producen dentro de lo que es la esfera de los países que componen la Unión Europea, pero también tiene evidentemente un papel relevante en estos momentos como actor internacional, ¿no?, con todas las deficiencias que podemos mencionar respecto a cómo se está produciendo todo ese proceso, pero yo creo que ahí es importante un poco el darse cuenta la Unión Europea que tiene que ser un actor proactivo y que tiene muchos instrumentos para poder actuar y los tiene que poner al servicio de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Le paso la palabra a María. Adelante, Juan, si quieres continuar con... Sí, me quedo con esta idea final de proactividad, que yo creo que esto es lo novedoso, insisto. Lo novedoso no es que tengamos una política macro o una política económica, sino que ahora de repente hemos pensado que hay que ser activos, ¿no? Yo voy a incorporar ahora alguna idea adicional sobre el primer punto, ¿no? Yo creo que es interesante que esa proactividad se ponga sobre la mesa y lo primero que tenemos que hablar es cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Hace unos meses se publicaba un documento vinculado el título del documento es EU Strategic Dependencies, que lo que nos revela en mayo del 23 es con quién estamos en dependencia, de dónde vienen los minerales que necesitamos, cuál es el acceso al mercado, cuáles son los sectores, cuáles son las transiciones que necesitamos emerger, ¿no? Y ahí aparecen países muy distintos, ¿no? Estados Unidos y China lo damos por descontado, pero también aparece Vietnam, Sudáfrica, Turquía, Marruecos, Chile. Son países con quienes tenemos que tener una política comercial concreta y determinada, ¿no? ¿Por qué pienso que esto es importante? Porque no podemos avanzar en una construcción europea con una base económica, con un sustento económico, si no ponemos sobre la mesa cuáles son las acciones que necesitamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo llevándomelo aquí a mi país de acogida, Estados Unidos, ¿no? Cuando yo hablo del retorno del Estado, pienso que lo que estamos viendo en la política de Biden, en la política económica de Biden, en los Bidenomics que ellos dicen, es la idea de tener un Estado fuerte, no un Estado que decida qué tecnologías vamos a usar, pero sí un Estado fuerte que permita conectar la ley de la ciencia, Chips and Science Act, la ley de cambio climático, el Inflation Reduction Act, y la ley de infraestructuras, el Bill of Infrastructure, ¿no? Estas tres ideas están conectadas para tener mejor competitividad, para coordinar 2 billones de dólares en inversión y para conectar sectores que habitualmente no está tan claro que vayan a ir conectados y que en Estados Unidos se han metido en el mismo papel, ¿no? Me refiero a energía, a industria manufacturera, a agricultura, incluyendo gestión del agua y los recursos hídricos, a gestión de las energías, como puede ser el hidrógeno verde, el azul, el gris, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos que reclamarle a Europa, que sea capaz de identificar cómo se conectan estos valores, estos sectores, estos vectores de actividad. Recientemente, en el discurso sobre el Estado de la Unión, celebrado hace un mes, creo que es el 10 de septiembre, si no recuerdo mal, nuestra presidenta Ursula von der Leyen recordaba: necesitamos conocer cuál es nuestro acceso a las tecnologías críticas, a las infraestructuras críticas, qué tecnologías nos llevan por un camino de dependencia o por otro, y mejorar nuestra competitividad. A lo largo de la primavera leeremos un informe de Mario Draghi, ha sido encargado por la Comisión Europea, para poder conocer cuáles son esas debilidades y qué políticas públicas emanan de estas debilidades. Porque lo que tengo claro, antes de concluir,
es que Europa es la enorme potencia económica, la enorme potencia comercial, pero está rodeada por dos gigantes, ¿no? Y los dos gigantes tienen sus propios intereses, me refiero a Estados Unidos y China, tienen sus propias políticas comerciales, y en este contexto creciente de nacionalismo económico, de nativismo, de cierre de fronteras, de barreras artificiales al comercio, de transferencia obligada del conocimiento, de subsidios, de bloqueos a las exportaciones, hace falta ser proactivo. No podemos quedarnos solo pensando que Europa es un país amable, perdón, una potencia amable, que tenemos buenas estructuras de gobernanza, que somos el entorno aspiracional de nuestros vecinos. Ese mundo ha desaparecido, en mi opinión. Para mí ese mundo que yo llamaba, o que yo llamo el mundo de la desglobalización, es un hecho completamente cierto, verdadero y tangible. Desglobalización, concluyo aquí, no significa que Europa no tenga relaciones con Estados Unidos y con China, ¿no? Por ejemplo, a pesar de toda la retórica que hemos leído de desacoplamiento chino, en realidad es que las inversiones, la inversión directa extranjera alemana en China ha crecido en el año 2022. Y la verdad es que en el año 2023 el 55% de las empresas alemanas expresa su deseo manifiesto de mantener sus inversiones en China y crecer. Quiero decir con esto que de la retórica a la acción proactiva, Mónica, hay un camino enorme que recorrer y que no siempre va a ser fácil, ni cómodo, ni claro. Lo dejo aquí. Y empezando, fíjate, por una cuestión que yo creo que es importante. Para poner en marcha todas esas políticas públicas, Europa necesita recursos. Sí es cierto que se ha hecho un esfuerzo con el presupuesto excepcional del Next Generation, pero hay muchos conflictos en estos momentos. Sabéis que en los próximos presupuestos, ya a partir de 2024, se van a empezar a negociar el próximo marco presupuestario plurianual. Y ya empiezan a haber partidarios, los llamados países frugales, que están en contra de renovar ese presupuesto excepcional del que hasta el 2027 va a disfrutar Europa en los próximos presupuestos de la Unión Europea. Es decir, para llevar a cabo y para ser proactivo hace falta recursos, y para eso todos los países de la Unión Europea tienen que estar concienciados en la necesidad de hacer un esfuerzo por dotar al presupuesto comunitario de los suficientes recursos como para poder llevar en práctica todos estos elementos de los que hablábamos y de los que hablaba el profesor Manfredi. Y en estos momentos eso es una de las principales dificultades, porque no hay un consenso entre todos los Estados de que realmente en el próximo marco presupuestario se tiene que volver otra vez a hacer ese esfuerzo que evidentemente pondría en práctica muchas de estas políticas que son estratégicas en el caso de la Unión Europea, ¿no? O sea, seguimos otra vez debatiendo si realmente la Unión necesita más unión, y eso conllevaría hacer más esfuerzos por parte de los Estados y generar unos presupuestos, por ejemplo, de carácter común, o tenemos que seguir en la misma dinámica de esto ser unas relaciones de carácter intergubernamental, en donde en determinados aspectos podamos emprender acciones comunes, pero que luego, a la hora de la verdad, lo que pesan son los presupuestos nacionales de cada uno de los Estados, ¿no? ¿Qué opináis? Manolo, ¿me dejas a mí? Muy bien. Pues has mencionado una palabra que es una de mis preferidas, que es la idea de estrategia, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, a mí quien me viene a la cabeza es Albert Hirschman, ¿no? Que explicaba, creo que es en el año 46, si no recuerdo mal, el carácter estratégico del comercio, y decía, solo es estratégico cuando alineas intereses políticos, valores y decisiones de política exterior. Y yo creo que en ese camino que tú mencionas de ampliación o reforma, que si quieres lo dejamos para un poquito más adelante, tenemos que saber en qué consiste completar la unión, ¿no? Que es la expresión que ha utilizado la presidenta Ursula von der Leyen. Yo no sé en qué consiste completar la unión, si quieres eso te lo paso a ti, Mónica. Lo que sí sé es que si dentro no tienes tu casa ordenada y no tienes claro cuáles son tus carencias, cuáles son tus problemas o cuáles son tus necesidades, vamos a ir a una reforma o ampliación deficitaria. Yo planteo 4 problemas que merecen una respuesta sólida antes de empezar a hablar de ampliación, reforma
incluso marco financiero 27-2034, ¿no? El primero es intentar entender cuál es el entorno de riesgo político actual en el que vivimos, ¿no? Insisto, yo le llamo desglobalización, pero lo podéis llamar, el FMI le llama geofragmentación, el Economist le llama globalization, ¿no? Que es una globalización más despacito. Bueno, otros le llaman ¿cómo se llama esto? Weaponization, que no sé cómo se traduce, que es convertir todo en un arma de guerra, ¿no? Mi colega Alf Newman acaba de publicar un libro recientemente, ¿no? O el declive de las instituciones multilaterales, ¿no? Yo doy por muerta a la Organización Mundial del Comercio no porque sea ineficiente, sino porque los estados no tienen ningún interés en que sea eficiente, ¿no? La segunda clave es intentar definir en qué consiste estrategia, en qué consiste seguridad, en qué consiste este documento recién publicado en Santiago de Compostela por el ECOFIN y que habla de gestionar la seguridad económica, bueno, la inseguridad económica europea, intentar definir cuáles son nuestras dependencias y nuestros riesgos, con dos ejes principales o tres. Uno, las infraestructuras críticas, cuáles son. No son solo las evidentes, no es solo la ferroviaria o la aeronáutica, sino también las relacionadas con la alimentación, con el agua, por ejemplo, ¿no? Con la agricultura. Dentro de esto, ¿cuál es el impacto de las cuestiones de ciberseguridad? ¿Cuánto estamos protegiendo? ¿Quién? ¿A dónde? ¿De dónde vienen las amenazas? ¿Cuáles son los actores? Etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, hemos hecho 3 puntos. Primero, definir el riesgo político. Segundo, identificar las infraestructuras críticas. En tercer lugar, entender mejor, un poco en línea con lo que tú dices, Mónica, para qué sirve el comercio, ¿no? Yo aquí soy, no sé si cínico o lo que fuera, pero me pregunto si vamos a esperar otros 25 años antes de ratificar los acuerdos de Mercosur, si vamos a poner en la cola también ahora a Chile. ¿Cómo vamos a hacer todo esto, no? No podemos estar en un mundo global de global, no podemos estar poniendo a la cola a la gente pensando que no hay otros actores, le hace China y sobre todo Estados Unidos, que no van a promover sus propios intereses políticos industriales, ¿no? Y en tercer lugar, otra cuestión que dejo abierta sobre la mesa, Mónica, por si la quieres recoger, la cuestión de la política industrial, que he mencionado al inicio, necesita una respuesta concreta, que es ¿qué hacemos con las fábricas? ¿Dónde ponemos las manufacturas? Si vamos a apostar por esto del friendshoring, reshoring, nearshoring, o si vamos directamente a cerrar nuestras fábricas que tenemos en el sudeste asiático para abrirlas en la ribera del Loira. Si esto es bueno para la economía europea o porque genera empleo directo, o si no es tan bueno porque genera problemas comerciales con nuestros aliados. Lo dejo ahí de momento, me quedo con una para la última ronda, Manolo, si tú quieres, tengo una última idea, pero yo creo que sobre la mesa hay por lo menos 3 grandes problemas: definir qué es estratégico, definir e identificar infraestructuras críticas y, en tercer lugar, entender que el comercio es estratégico. Gracias. Sí, muy bien, por una parte, adelante, Mónica. Sí. Manuel, ¿hablas tú? No, adelante. Os voy a plantear luego otro tema, pero si queréis dialogar sobre este No, si queréis algo cerramos más y luego os no, planteo alguna cerramos cuestión. este y sí, hacía alusión el profesor Manfredi al discurso que dio von der Leyen hace unas semanas, ¿no?, sobre el futuro de la Unión. Y uno lo que ve ahí es muchas buenas propuestas, pero de facto manifestaba la dificultad, ¿no?, que tiene la Unión Europea de luego ponerlas en práctica. Es decir, parece que si no existe realmente un interés de los Estados a corto plazo, en términos estratégicos uno tiene que llevar a cabo políticas que muchas veces no son cortoplacistas. Tienes que tener esa visión de futuro para ver a medio y a largo plazo cómo tienes que llevar a cabo todas estas actuaciones. Entonces, al final, lo que nos damos cuenta es que esas reflexiones, que yo creo que todos los países son conscientes de que hay que hacerlas, al final la Unión Europea también, en un mundo tan rápido, se está moviendo a corto plazo. También los acontecimientos nos están poniendo en esa situación. Hablábamos de la última crisis y comentábamos Ucrania, pero es que hace
3 días tenemos otra crisis a las puertas, que es la guerra entre Israel y Hamás, en donde no se sabe qué va a suceder. Es decir, otro susto más añadido a Europa también. Para Europa también es un susto. Es decir, ayer o esta mañana, cuando terminé de ver los mercados, el mercado de Londres de petróleo, el de los futuros, ahora mismo estaba en una situación de indecisión absoluta, porque no se sabe si este conflicto se va a hacer más global, cómo los actores que no están directamente o que creemos que no están directamente implicados van a tener algo de protagonismo a corto plazo. Entonces, la Unión Europea juega en esas dos vertientes. Es decir, es cierto esa necesidad de pensar qué queremos que sea Europa y, por lo tanto, a dónde queremos apostar, a dónde queremos llegar, con las distintas políticas que hay que realizar, y, por otra parte, cómo todos estos fuegos intentamos de la mejor manera posicionarnos frente al resto del mundo, ¿no? Y ya digo, es que la crisis que se ha producido hace 3 días vuelve otra vez a alimentar el fuego de la rapidez, de cómo posicionarnos rápidamente. Entonces, muchas veces dejamos esas necesidades, que son necesidades vitales para la Unión Europea, más a medio o a largo plazo, un poco paradas en función de cómo nos situamos en este momento frente a la crisis global que se está produciendo, ¿no? Simplemente eso, Manuel. Muy bien, gracias, Mónica. Yo quería plantearos una cuestión que tú ponías ya de manifiesto, Mónica, con la última intervención, ¿no? Que son los acontecimientos más recientes. En el preámbulo de la conferencia los comentábamos Juan y yo. Por una parte, como acontecimientos más recientes, tenemos la cumbre informal que ha habido en Granada, ¿no? Respecto a la posible ampliación de la Unión Europea hacia el este, que de alguna manera guarda cierta relación con la guerra, de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Y por otro lado nos hemos encontrado, como bien comentaba Mónica, muy recientemente, este fin de semana, con el asunto de este conflicto entre Hamás y Israel, igualmente el ataque de Hamás sobre el Estado de Israel, que probablemente va a generar cuestiones relacionadas con los aspectos migratorios más allá de los económicos, como tú comentabas, ¿no? Todos estos aspectos plantean nuevos retos a la Unión, que no son exclusivamente económicos, sino que vosotros lo habéis apuntado antes, sino también que afectan a la gobernanza, es decir, a la toma de decisiones en el contexto de la Unión. No sé qué opináis de estos acontecimientos más recientes. Empiezo yo, profesor Manfredi, pues, algunos apuntes. Yo he entendido en el primer comentario que ha hecho el profesor Manfredi que era bastante escéptico a la ampliación. Yo también lo soy. Soy muy escéptica a esa ampliación. Porque, fijaros, si nosotros analizamos desde la perspectiva económica y política las distintas ampliaciones de la Unión, nos damos cuenta que en algunos casos han tenido una vertiente económica, pero tiene una vertiente política muy importante. Pero la economía también es importante. Es decir, estos países que entrarían a la Unión Europea, creo que políticamente tienen una posición muy importante para lo que es la seguridad de la Unión Europea. Pero simplemente daros un dato para ver un poco el impacto. Oía estos días atrás, ¿por qué no empezar por un país pequeño? Y hablaban de Macedonia, ¿vale? Fijaros, algo que es tangible, ¿no? El PIB per cápita del país más pobre de la Unión Europea, Bulgaria, es en torno a los 13.000 euros anuales. Bueno, pues el de Macedonia es de 7.000. Es decir, es prácticamente la mitad más pobre del país más pobre de la Unión Europea. Es decir, la entrada de estos estados, más allá de la dinámica política y los aspectos en relación a la seguridad, tienen un impacto también económico. Si la Unión Europea tuviera un sistema de gobernanza sólido, con instrumentos y protocolos y mecanismos probados de actuación que ayudarían a que en un momento determinado, cuando hay una crisis de carácter internacional, el shock externo que se produce en el conjunto de la Unión Europea es manejable, no diría nada, pero en estos momentos donde la gobernanza de la Unión Europea tiene muchos aspectos que están en un hilo, ¿vale?
que todavía no hemos terminado de completar la unión bancaria. Tenemos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento encima de la mesa sin haberse aprobado. En mercado laboral ya ni hablamos porque está totalmente deslocalizado, fragmentado en cada uno de los estados. Entonces, es importante ver todo lo que es la dimensión política, pero la dimensión económica también es importante, y el impacto de la entrada de estos estados en este momento genera muchos retos en donde la Unión Europea tiene que estar preparada para poderlos aceptar y para poderlos gestionar, y creo que en estos momentos no lo está. Sería un shock importante, ¿no? Y respecto a los últimos acontecimientos volvemos a lo mismo, es decir, otra cuestión, otro susto a nivel internacional, en donde pues la Unión Europea también se está situando con todas las voces internas que hay a favor y en contra, ¿no? Pero parece que desde las instituciones comunitarias se ha intentado, ¿no?, dar pues una posición en cierto modo de unanimidad, ¿no? Pero veremos, porque los intereses de los estados incluso en este conflicto también son muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo, paso la palabra al profesor Manfredi. Sí, muchas gracias, Mónica. Yo creo que has puesto sobre la mesa uno de los problemas importantes. Mi escepticismo nace precisamente de mi europeísmo. Soy partidario de la ampliación, de la mejora, de la reforma. Lo que no soy partidario, y aquí radica mi escepticismo, es de la ampliación por compasión, digámoslo así. No hace falta incorporar a Ucrania para ser solidario con Ucrania, porque lo que va a generar una incorporación acelerada no es solo los problemas que tú has mencionado de gobernanza económica, sino otros problemas de vecindad a los que tenemos que dar respuesta. Es muy difícil para mí explicarle a los socios que están esperando, estoy pensando en Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Georgia, Moldavia, Serbia y Kosovo, que Ucrania tiene preferencia y que los esfuerzos que han hecho estos años, pues que no pasa nada, que esperen un poco. Esto para mí es muy difícil de sostener en el largo plazo, y va a generar más problemas, ¿no? Yo planteo, en línea de lo que tú señalas, Mónica, yo voy a decir dos grandes ejes de problemas, o dos familias de problemas que necesitamos atención. El primero tiene que ver con la ampliación, y ahora hablaré de él. Y en segundo, una mención rápida a las migraciones. Yo apuntaba ayer en la radio, en CMM, vamos a ir, después de la guerra de Israel, la guerra del Sukkot, vamos a tener 5 millones de refugiados palestinos. Y los vamos a tener. Vayan contándolos, porque van a llegar a 5 millones. Esto va a tener un impacto directo en la economía europea. No sé en qué dirección, no sé con qué recursos, pero va a generar aún más presión política y social, ¿no? Eso en cuanto a las migraciones. Por no mencionar que ha sido el gran escollo en la cumbre de Granada, porque tanto Polonia como Hungría tienen una idea distinta de los derechos de las migraciones y de las otras cuestiones que afectan a las personas, ¿no? No nos vamos a mantener ahí. Simplemente planteo que dos de los socios, con su derecho a veto, su unanimidad y con todos sus derechos, digámoslo así, van a plantear siempre problemas, ¿no? En relación con la ampliación, yo diría dos o tres palabras fuerza, ¿no? O diría fuerza. En primer lugar, yo creo que la ampliación no se puede hacer si antes no hemos pensado los procesos de toma de decisiones. Una Europa a 40 sería una Europa completamente imposible de gestionar, con lo cual esto habla de decir adiós a la unanimidad y habla de decir adiós a determinados circuitos de poder. No sé si lo tenemos claro. Segundo elemento que me viene a la cabeza cuando hablamos de ampliación y reforma, lo ha mencionado Mónica muy acertadamente, son las políticas de financiación y de ampliación. Yo intuyo, Mónica, me puedes corregir si quieres, que España pasa a ser contribuyente neto ya de forma definitiva. Es sustancial, ya no hay ninguna duda, y pongo sobre la mesa, porque es muy oportuno en Castilla-La Mancha, hablar de la PAC. Ucrania recibiría, según los primeros informes, 186.000 millones de euros en cuestión de PAC. Bueno, salen de algún sitio. La tarta no es ilimitada, la tarta tiene algún límite. Estamos preparados para asumir esto, queremos esto, etcétera. Y el tercer elemento que a mí me parece que es relevante es
muy difícil pinchar la burbuja pro-Unión Europea, esa dinámica que hemos hablado, porque todo es mejor, ¿no? Todo, hay más democracia, hay más mercado, hay más no sé qué, pero ojo, que cuidado, que eso tiene que ser verdad, que la promesa de valor tiene que ser verdad, que tienen que vivir mejor. No vaya a ser que algunos de estos países recién incorporados tengan nostalgias del pasado y al final ni quieren estar dentro de la UE, ni quieren mejorar, ni quieren nada parecido. Por tanto, cuidado con eso. Y solo por terminar, un último comentario que tiene que ver con el Estado de Derecho. No podemos ampliar a cualquier precio, no podemos dejar pasar algunas cosas. Esa completar la Unión Europea, que dice Ursula von der Leyen, significa que la UE llegue a 30 países, 500 millones de habitantes. Estamos preparados, tenemos el mismo sistema de derecho, los mismos estándares, estamos seguros de que estamos en las mismas ligas. Esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, lo que vamos a hacer es una Europa a dos velocidades, que no es esto un problema, sino hacer una promesa de valor de tener una Europa a una velocidad con actores que van a 2, 3 o 4 velocidades. Esa sería mi primera. Adelante, Mónica. No, y cuidado con poner el caramelo en la boca de estos aspirantes y luego decirles que no, ¿no? ¿Por qué? Pues se te pueden volver en contra, ¿vale? Ahí hay un Estado, que es Serbia, que a lo mejor geopolíticamente estamos viendo las tensiones que existen con Rusia. Cuidado, porque evidentemente hay unos criterios que hay que cumplir y hay que tener en cuenta pues criterios de carácter institucional, no solamente criterios de carácter económico, que también, sino también criterios de carácter social y sobre todo el hecho de que sean países que quieran adaptarse a un Estado de derecho tal y como plantea la Unión Europea. Es decir, no nos volvamos a encontrar con dos agentes como en estos momentos la posición de Hungría y Polonia en contra de avanzar en el desarrollo de los derechos y en generar pues al final unos derechos comunes para todos, pero siguiendo una misma filosofía. Entonces, claro, estos estados del este que se quieren incorporar tienen probablemente un concepto muy diferente al que tiene el resto de los estados de la Unión sobre cómo debe ser un Estado de Derecho y también distintos intereses de carácter geopolítico que también habría que poner encima de la mesa. Es decir, cómo combinamos esos intereses de carácter común con los intereses particulares que pueden tener cada uno de ellos. Y luego, por último, lo que ha hablado el profesor Manfredi de Ucrania. Y hemos hablado del PIB per cápita de Macedonia del Norte, pero es que el PIB per cápita de Ucrania debe estar en torno a los, bueno, antes de la guerra estaba en torno a los 3.000 euros anuales, ahora no sabemos ni dónde está, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos hay que tenerlos en cuenta, porque en lugar de ser un elemento a favor de la Unión Europea, puede ser un elemento en contra que sea incapaz de poder gestionar. Simplemente eso. Gracias. Un comentario rápido, Manolo, para poner de manifiesto las distintas Europas que tenemos y las distintas ideas que tenemos. Recordaba esta mañana los problemas, los enfrentamientos dentro del Colegio de Comisarios. Es decir, el comisario Barley habla de parar las donaciones a Palestina, habla de 691 millones de euros, que hay que parar. Y le contesta a Borrell diciendo que no, que esto no tiene nada que ver con Palestina, que jamás no es Palestina, que la cooperación no tiene nada que ver con... Es decir, ni siquiera en un tema que está, voy a decirlo así, como ese meme tan divertido, está quemándose el salón de tu casa y ni siquiera en eso te pones de acuerdo con tu colegio de comisarios. Pues si esto lo ampliamos a 40, vamos a incorporar más conversaciones, más problemas, más ideas. Por eso, para que quede muy claro, sí a la ampliación, sí a la reforma, pero no a la compasión simplemente porque están en guerra. ¿Queremos más Europa? Yo ponedme el primero en esto. Pero esa Europa tiene que tener una estructura de gobernanza, tiene que tener claro cuáles son los valores, cuáles son las ideas y tiene que marcar una serie
de líneas, ¿no? La presidenta von der Leyen habla de los informes sobre el Estado del Derecho, Estado de Derecho, no sé cómo traduce esto. Bueno, pues esto lo necesitamos fuerte y sólido. De otra manera, lo que vamos a tener es, bueno, pues una Europa incompleta, socios insatisfechos y, por qué no decirlo, algún que otro caballo de Troya. Gracias. Y yo creo que habéis planteado una cosa, que es el tema de la toma de decisiones, por supuesto. Creo que a lo mejor no estamos hablando solo de la incorporación de Ucrania, yo creo que la Unión da por sentado que todos los que están en cola tienen que entrar y en su momento luego ya entraría Ucrania. Y que eso, lógicamente, hay que compatibilizarlo con un cambio en el sistema de decisión y, por tanto, se acabó la unanimidad y hay que establecer algún tipo de mecanismo. Hacíais incidencia en la falta de consistencia interna o de coherencia interna de los actuales Estados miembros, que desde el punto de vista cultural, a pesar de todas las diferencias, no tienen un eje, que yo creo que es decisivo, de discrepancia, que es el eje religioso. Es decir, que entren en la zona de Balcanes, toda la parte de Balcanes, que pudiera llegar a entrar Ucrania, no hablemos ya de Turquía, estaríamos incorporando un elemento relativamente nuevo, con el que no hemos experimentado mucho y que probablemente genera fuerzas centrífugas a las que, más allá de las económicas, más allá de las políticas, más allá de las sociales, ¿no? Entonces, ese elemento a mí me parece especialmente peligroso. No sé qué opináis. Y la otra pregunta, muy rápida, porque tenemos ya poco tiempo para finalizar, sería la que tiene que ver con, bueno, ampliación sí, habéis puesto vuestras condiciones, vuestras variables de contorno. Quizás sería bueno ir a un sistema de ampliación por velocidades. Antes comentaba Mónica que así lo hemos hecho con la Unión Monetaria. Es decir, hay países que todavía no se han incorporado al euro, ¿no? Bueno, a lo mejor esto también es una solución. Es decir, una ampliación en la que, en lugar de ir con todo desde el principio, pues vayamos a un planteamiento más, pues un poco más light, de mercado único y poco más con algunos países, y luego vayamos avanzando, ¿no?, en temas de Estado de Derecho y en otros tipos de cuestiones. No sé qué opináis de estos dos ingredientes. Adelante. Mónica, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Como quieras, empieza tú, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues yo, si quieres, me mojo en la primera y me mojo un poquito en la segunda. En la primera, que tiene que ver con la unidad, no sé si cultural y religiosa, no termino de estar muy de acuerdo, Manolo, porque en realidad parte de nuestros problemas europeos tienen que ver con que hay varias Europas en esta Europa en la que vivimos y quizás esto tampoco lo hemos terminado de entender, ¿no? Yo siempre recuerdo el libro de memorias de Todorov, del filósofo búlgaro, pero que escribía en francés y vivió en París toda su vida, sobre qué significa ser europeo, cuáles son las memorias de un europeo. Para nosotros los españoles y para los europeos meridionales, todas estas historias que tienen que ver con el muro de Berlín, con los soviéticos, nos suena rarísimo, suena complicadísimo, no está en nuestra memoria cultural, ¿no? Lo mismo sucede cuando hablamos de una división europea norte-sur o de una división europea católica-protestante. Hay demasiadas Europas bajo esa misma etiqueta que quizás, y aquí lo dejo un poco así, no es solo la Europa franco-alemana, sino que hay otras Europas dentro de esta Europa y eso es lo que no hemos terminado de asimilar correctamente, ¿no?, de forma práctica, ¿no? Y me lo llevo a una cuestión de seguridad y economía. Los españoles, una y otra vez, en el concepto estratégico de Madrid, de la OTAN en Madrid en el año 22, una y otra vez estamos recordando o reclamando, hay que prestar atención al flanco sur. Europa empieza en Algeciras, empieza en el sur, no es una cosa, no es un sitio, es donde empiezan buena parte de nuestras cuestiones de seguridad, de energía, de migraciones, y no estamos mirando adecuadamente. Luego, el año 23 nos ha revelado que en Mali, que en Guinea, que en muchos países del Sahel no quieren saber nada de los europeos. Bueno, pues nosotros sí estábamos mirando, estaban mirando nuestros colegas del norte,
o estamos más preocupados por otras cuestiones. Hay demasiadas Europas, incorporar otro eje más. No te digo que vaya a ser más fácil, que no lo va a ser, pero no es la primera vez que sucede algo esto tan complicado. Me he mojado en la primera y le dejo a Mónica la segunda, que yo creo que es menos pantanosa. Gracias. Al final, bueno, voy a responder de una forma común. El profesor Manfredi le ha comentado algo antes, pero nos daría como para muchas sesiones más, que es el tema de los valores, ¿no? Al final, ¿cuáles son los principios que inspiran la Unión Europea? ¿Por qué? Porque si no tienes claro, es decir, no creo que las visiones tengan que ser iguales, pero tienen que ser compatibles, porque lo que no se puede manifestar es visiones contrarias de un mismo tema. Entre otras cosas, ¿por qué? Si tú tienes unos principios inspiradores básicos que son compatibles, al final puedes edificar, ¿de acuerdo?, a dónde quieres llegar, cuál es tu idea de Europa. Pero esa idea de Europa, que no tiene que ser la misma, pero sí que tiene que ser compatible, tiene que estar consensuada, porque si no irás dando bandazos, que es un poco lo que hace la Unión Europea. Es decir, si tú tienes al final edificado ese andamiaje de valores, de principios rectores, de qué te inspiran las políticas que vas a llevar a cabo y son compatibles, podrás seguir adelante. Pero si tú incorporas elementos, ¿no?, que es un poco yo creo que a lo que se refería Manuel, que no son coherentes en sí mismos, sino que al final pueden llegar a ser incluso contrapuestos, puede generar todavía más ruido dentro de la Unión Europea. Fijaros, poníamos el ejemplo de la posición frente a ahora mismo la guerra entre Israel y Hamás, y vemos que las instituciones comunitarias mantienen una posición y luego los Estados, pues al final evidentemente tienen distintos intereses y distintas posiciones. Pues al final todo eso viene a dificultar y a generar más ruido dentro de la Unión Europea. Es decir, no es un problema de tener una visión igual sobre lo que tiene que ser Europa, pero tienen que ser visiones compatibles y generar al final unos principios rectores que sean comunes, que sean capaces de luego poder llegar a acuerdos, porque si no es imposible poder llegar a acuerdos, porque las filosofías son distintas, pero no distintas, es que encima son contrarias. Entonces no hay manera de avanzar. Y eso es una de las grandes dificultades que tiene Europa. ¿Y esos países qué vendrían a generar dentro de Europa? Yo digo, por una parte, siempre que cuantos más países podamos aceptar, si esto se puede gestionar de una forma adecuada, mejor. Pero cuidado porque pueden generar más ruido al bastante ruido que tenemos ya dentro de la Unión Europea. Ese es mi punto, ¿no? Nada más. Muy bien. Sí, no sé, ¿alguna pregunta aquí del público? Yo creo, por si hay alguna pregunta. Finalizando, Manuel, como no ves aquí a los alumnos... Le paso para que vean. Sí. A ver, ¿alguno se anima? Sí, hola, ¿se anima alguno? ¿Alguna pregunta? Ahí está Juan Luis. Sí, adelante, por favor, ahí al final, al fondo. Vas a tener que acercarte al ordenador, perdona. Si te puedes acercar aquí a hacer la pregunta, sí, porque si no, no te van a oír. Sí, afuera, desde aquí, favor, mira, si te paso yo el micrófono y así. En este. Adelante, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Mi pregunta va un poco guiado hacia Europa, tiene que expandirse, ¿no? Si tiene que ponerse como un bloque, también tenemos que ya está Estados Unidos. Luego también está China, vemos a Rusia intentando conseguir esta posición. Y yo lo que quiero preguntar es si Estados Unidos, ya que es un bloque hegemónico como tal, si ha determinado una serie de líneas rojas, como lo intentó hacer Rusia también, que no deberían pasar. Por ejemplo, si Europa se quiere extender hacia América Latina, que es importantísimo, lo estamos viendo, que América Latina puede aportar mucho a Europa, ya desde la perspectiva de lo que son recursos del suelo, como hemos hablado de las tierras raras y otros montones de recursos más que América Latina podría aportar. Y para componerse como un líder tienes que tener recursos. Si no tienes recursos, no te puedes posicionar como un líder económico. Entonces, si Estados Unidos como líder
tiene algunas líneas rojas que no podrían pasar justamente, me refiero a América Latina. Si esto podría traer conflictos entre un líder económico como Estados Unidos con Europa o no existe esto. Gracias. Sí, no sé si el profesor Manfredi quiere contestar y luego Mónica Puente. Vale. Gracias. Bueno, mi comentario sería, bueno, encantado de saludarte otra vez. Estamos otra vez en el aula, que es una buena noticia siempre. Bueno, mi cuestión es si tiene sentido esta economía de bloques y si podemos vivir en un entorno de bloques. Yo tengo mis dudas. Vamos a un mundo más interconectado y de mayor interdependencia. Levantar barreras y bloques va a ser complicado. Eso está en el ideal del aislacionismo norteamericano, está en el ideal de China, pero no está en el ideal europeo. Por tanto, tengo mis dudas de que esta sea una solución adecuada a nuestros intereses. Yo pienso que lo que vamos a ver es unas Europa combinada con China, Europa combinada con Estados Unidos, Europa tratando de hacer valer su poder de gobernanza, su poder de atracción, su poder blando, ¿no? Un poco mencionábamos el otro día, Estados Unidos representa el gran poder militar, China gran poder tecnológico, Europa tiene que ofrecer otra cosa distinta. Y yo creo que la vía del comercio, de la gobernanza, de los derechos humanos, es una vía muy relevante, muy interesante e importante para todos nuestros actores. Yo iría por esta clave. Gracias. No, simplemente comentar. Ha introducido un tema que me parece muy interesante, que es América Latina. América Latina en estos momentos es un actor de máximo interés. Estamos viendo las posiciones, ¿no?, que está tomando la Unión Europea. Yo plantearía también otra cuestión, más allá en el término de bloques, sino en una cooperación más estrecha. Quizás esa cooperación más estrecha sí que podría ser Unión Europea, Estados Unidos y América Latina. Desde luego tenemos mucho más en común con países de América Latina que, por ejemplo, con Turquía, ¿no? Entonces, pues a lo mejor quizá la apuesta es esa. La apuesta no es tanto ir a una posición de bloques enfrentados, sino una posición de bloques en donde existe una cooperación más estrecha, pues cada vez con Estados Unidos, que yo creo que es al final, como estamos viendo, ¿no?, en las cuestiones más importantes, un aliado en Europa, y introducir América Latina. O sea, yo sí que creo que hay que introducir América Latina en ese triángulo, ¿no? No es una relación ya Unión Europea, Estados Unidos, sino que frente un poco a las amenazas y a los distintos actores que estamos viendo, y ahí podríamos meter también a India, ¿no?, por ejemplo, es decir, actores que van a ser muy relevantes en los próximos años. ¿Por qué no ese triángulo Unión Europea, Estados Unidos, América Latina? ¿No? No sé, lo dejo así como reflexión. Sí, quizá alguna última pregunta. Venga, ¿alguien se anima? ¿Por aquí? Sí, adelante, una última pregunta. Si se puede acercar un poquito, se lo agradecería. Pues una alumna que... Hola, buenas tardes. Mi pregunta se centra en el hecho de que a mí me llama la atención que estén hablando de dejar de lado una política de bloques para afianzar o empezar una nueva política de cooperación más estrecha entre los países, poniendo de ejemplo, como han hecho ahora mismo, Estados Unidos, América Latina y Europa. Considero que eso es algo que se ha estado intentando o pretendiendo en los últimos años y se ha fracasado, con la idea de que España siempre ha sido un puente entre América y Europa, y en el papel que tendríamos que haber tenido en ese aspecto realmente no lo hemos tenido. No hemos tenido un peso suficiente como para relacionar efectivamente ambos continentes, especialmente con el que tenemos mayor relación, que es Hispanoamérica. Entonces, viendo el panorama actual, en el que yo considero que sí nos estamos dirigiendo más a bloques que a cooperación, visto que a China realmente no le interesa cooperar a nivel internacional o tener aliados que cooperen tanto con Estados Unidos como con él, sino
tener aliados fieles más a él que a la otra potencia, y Estados Unidos también ha seguido una política muy, no me atrevo a decir colonialista, pero sí despectiva con los países hispanoamericanos, con determinadas intromisiones que ha tenido en su economía y en su política interna. ¿Qué les hace pensar que realmente todo esto va a cambiar ahora por conveniencia de los que han tenido el poder hasta ahora de manera hegemónica, como son Estados Unidos con su aliado Europa? Muchas gracias. Contesto yo. Sí, Mónica, adelante, por favor. A ver, que China no esté preocupada por cooperar, creo que China necesita cooperar, o sea, si no estaría muerta. Es decir, estamos conformados de tal manera que es necesario que China coopere. Ahora, dentro de la cooperación hay como dos tensiones, la cooperación y cómo mantengo mi poder en el mundo, o cómo mantengo mi posición en el mundo y con quién tengo que aliarme para mantener esa posición, ¿no? Entonces eso es un poco lo complicado y dentro, porque o sea, China puede tener su estrategia, el problema es que la Unión Europea también tiene que tener la suya, ¿vale? Es decir, tú puedes vigilar, puedes ver cuál es la configuración geopolítica que se está generando, pero también tienes que tener tus posiciones y apostar por ellas. Y en ese caso yo creo que América Latina es un actor político muy importante. Estoy de acuerdo contigo con que las políticas que se han llevado hasta este momento no han sido políticas que se hayan gestionado correctamente, pero eso no significa que se tome conciencia de la situación y que se intenten mejorar las cosas. ¿Por qué no? Os paso la palabra. Juan Luis, adelante. Bueno, una última idea, un último comentario. Muchas gracias por la pregunta, por la claridad expositiva y por plantear otras dudas, ¿no? Yo pienso, y apunto una última idea final, lo que nos hace diferentes en este instante es que estos países con quienes queremos mantener una mejor relación, otras regiones como América Latina, voy a llamarlo así, son regiones adultas. ¿Esto qué significa? El orden liberal internacional al final era un orden de estados, pero donde había una primacía entre unos y otros. Ese mundo ya no existe. No podemos llegar y decirle a Brasil lo que tiene que firmar y dejar de firmar, o a Uruguay, o a Colombia, o a Chile. Y yo creo que en esa relación adulta nos va a ir mejor a todos, porque va a ser los propios países latinoamericanos quienes tomen sus propias decisiones y vean que además de las inversiones chinas es adecuado y es interesante contar con cierta afinidad cultural o intelectual. Por tanto, yo, como siempre, pues soy optimista respecto del futuro y pienso que vamos a ir hacia un mejor entorno. Nada más. Muchas gracias por todo. Manuel, si te parece, damos... Sí, adelante, Miguel Ángel. Entiendo que tenemos que ir finalizando. Y bueno, sí, no, simplemente... esta última mesa, un placer, y yo creo que han quedado expuestas ideas sobre la mesa muy interesantes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Mónica y Juan Luis Manfredi. Un aplauso para los tres. Y muchísimas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por acogernos una vez más, a la profesora Guadamillas por todo el apoyo y organización que nos ha prestado, y muchísimas gracias a todos los profesores y expertos que habéis intervenido esta mañana, a Lucas González, a Eduardo Corchero, Gonzalo Velasco, a Ana Barreira, al profesor Soto, profesor Manfredi, profesora Puente y al profesor Villasalero. Y muchísimas gracias también a la Secretaría de Estado de la Unión Europea por haber apoyado estas jornadas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.